o lo que voy a opinar en esta situación, ¿no? Esto que viene pasando en redes sociales, con el tema de Marty Supreme, lo que se fue generando en redes, toda la movida alrededor, que pasó de todo, que me hizo borrar a los viejos bardos de Twitter, que si bien cada tanto algún bardo hay, yo creo que venía medio tranquila la situación entre tuiteros. No había tanto descontrol como hubo estos días. Que pasó de todo, pasó de todo. Así que tenemos mucho para dialogar en torno a eso. También voy a hablar de algunas películas que estuve viendo que no son de ahora, no son de este último año. Son algunas que de los últimos años, del 2003. Y una que tenía pendiente hace mucho, que tenía ganas de verla. Y que, bueno, que hay unas películas que uno siempre tiene ganas de ver y cuelga y por X motivo y no termina viéndolas, pero esta tenía como ganas de verla en esta oportunidad, ¿no? Que vengo viendo mucho, bueno, al estar tan vinculado, siento que esta película está muy vinculada a un director y me lo habían dicho que la viera en su momento porque si me gustaba, estoy hablando de Christian Petzold, si me gustaba tanto el cine de Petzold tenía que ver esta película sí o sí, así que, bien, probablemente, bueno, ahí dice que hay una persona conectada, así que esperaré respuesta al otro lado. También me gustaría una persona que sea conectada más o menos para poder charlar de lo que tengo ganas de hablar hoy. Creo que se me ve bien, ¿no? Sí. Estoy ahí observándome. Perfecto, bueno. Ahora veo si hay algún adepto más y arranco con esto. También me gustaría que haya debate un poco, así que me gusta que haya diferentes miradas de esta situación, porque es un tema controversial y que tiene como tela para cortar de alguna manera. Pero bueno, empecé un poco atrasado, así que no voy a esperar mucho para poder hablar de esto. Mientras les cuento un poquito qué es lo que se anduvo estrenando en digital, para ver, que hay mucha cosa, y se vienen estrenos también de ese estilo. Bueno, tengo que empezar con que ya se estrenó Anaconda para ver en digital, que tuvo un paso por los cines digno, tuvo un par de semanas ahí en cartelera, así que dentro de todo, creo que yo pensé que iba a durar menos, que le iban a sacar en cualquier momento, pero la verdad que se la bancó bastante. Después tenemos Ella McKay, que tengo muchas ganas de verla, película de James L. Brooks, que vengo hablando de este director ahí medio por encima, tiré un par de datas con respecto a él. Después tenemos Greenland 2, que no vi la primera, que había leído cosas buenas, aceptables, digamos, que era una película catástrofe de las que están bien, que tenía sus adeptos. Después tenemos que se había estrenado en cine y yo no tuve la oportunidad de verla, que duró poquísimo, esa sí duró una semana con suerte, que es Silent Night, Deadly Night, película de no sé quién dirige, creo que es un director que también había hecho una remake de ese estilo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la ópera prima de este muchacho, el actor de American Pie, que debuta con una comedia romántica, tengo entendido que es. Sí, comedia romántica, de Jason Biggs, protagonista de American Pie, lo tenemos todos. El muchacho virgen, protagonista. Y después tenemos Zootopia, que ya se había estrenado, que ahora se estrena oficialmente, tengo entendido, en digital. Después tenemos, bueno, a fin de mes, ya lo que queda en estos días, sacando esas películas, no hay mucho más. Bueno, eso, por ahora tenemos eso en digital. Después en febrero hay un par de estrenos más. Ya de la semana que viene se estrena Marty Supreme en digital. Vayan a verla al cine, igual no esperen al torrent. Vayan al cine directamente. Después tenemos ¿cómo se llama esta película en inglés? Siempre me olvido. Ya les digo. The Housemaid, que es la de Sydney Sweeney con Amanda Seyfried, que le tengo ganas. The Dutchman, que es una película también medio un thriller, de una mina que se mete en la vida de un flaco y lo empieza a manipular, a extorsionar, ¿no? Típica historia del flaco que está medio mal con la pareja, que va al psicólogo y aparece una mina en su vida que como que lo lleva a otro nivel de adrenalina, ¿no? Se podría decir. Sale un poco de esa rutina del matrimonio. Vi el tráiler. Puede andar capaz más en guión que en lo visual, ¿no? No me deslumbró lo visual, zafa. Pero creo que el guión puede ser el fuerte, ¿no? En una película de este estilo puede ser el fuerte tranquilamente.
Después tenemos. Ah, la de Sorrentino que al final se pasó, queda para el 6 de febrero. Primate también, que quedó para el 10 de febrero, así que capaz que en Estados Unidos tuvo buena repercusión, porque viene pasando esto un poco de que se las cambia las fechas de estreno. Así que hay que tener en cuenta este dato que viene pasando, que pasó lo mismo con la de Sorrentino, como decía antes, que la pasaron, que estaba prevista para digital, que lo que tiene bueno que se va a estrenar en cine, pero bueno, llega medio tarde, que viene pasando un poco eso, ¿no? Con Agente Secreto también, que ya se estrenó en plataforma, no en plataformas, pero sí digital, y ya se va a poder ver en cines el 26 de febrero, si no me equivoco, si no me corrigen. Así que, bueno, bien, 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 hay meses bastante movidos en general. Después creo que va a mermar un poco después de los Oscar, como suele pasar siempre, va a mermar, va a caerse un poquito todo. Eh, bueno, esperemos unos minutillos, unos más segundillos diría yo ya, directamente. No veo muchos adeptos acá. Así que empezaremos hablando de las dinámicas y las polémicas en Twitter, ¿no? Lo que me pasó hoy con Instagram, que yo lo subí. Lo subí a las. ¿Qué hora era? No me acuerdo. Ah, bueno, lo subí a las 3 de la tarde. Y Instagram, no sé qué pasó, que murió. Y nadie subía historia, estaba todo medio apagado. Y supongo que claramente fue un problema de dicha web, porque no. De dicha plataforma, porque no. En ningún otro lado pasó esto que estoy diciendo. Y yo había publicado a las 3 de la tarde, pero no lo vio nadie, lo vieron 2 personas, nada más. Y lo publiqué hace un ratito, entonces hoy capaz que por eso no se prendió tanta gente por ahora. Yo creo que cuando aviso más con tiempo, hay un poco más de movimiento y aparte tenemos un stream bastante jugoso, ¿no? Un stream bastante jugoso. Bueno, a ver si encuentro esto en cuestión. ¿Cómo, cómo les digo? Bueno, Lu Prena, una chica influencer, creadora de contenido, actriz también tengo entendido, que está actuando en una obra de teatro, se generó como una situación bastante convulsa en redes, ¿no? Con el comentario que hizo esta chica, cómo la empezaron a cancelar de todos lados, ¿no? A bardear las mismas mujeres, ¿no? No es un referente femenino, pero sí suele pasar que se genera esta batalla de sexos que a mí me parece anticuada, ¿no? O esto de definir películas para mujeres o películas para hombres cuando debería ser universal y uno debería ver películas de todo tipo, ¿no? No, no tiene sentido. Ya partamos de la base de ahí para empezar a analizar un poco. Esta división que se genera es propia de veinteañeros porque no haya sentido, no lleva a ningún lado a esta situación particular. Hablarlo de esta manera, expresarse en contra de un otro por su género. O sea, no lleva a ningún lado. Y esto pasó un poco con Marty Supreme, que es la película que se define como la nueva película de los Film Bro. Que un poco joden con esta idea de que son el supremo, de que quieren abandonar a su hijo. No abandonar a su hijo no, pero pasar por todas estas situaciones para poder cumplir su sueño y joden en torno a eso. Que en cierto punto es una broma, como bien se dice, pero se puede tornar también a la mala interpretación, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué entra acá? Algo que yo leía que era muy acertado sobre la película, pero en plan de chiste, pero bastante acertado, de un usuario de Twitter, que decía que si Marty Supreme fuera como la querían hacer ver en Twitter, o sea, como la querían edulcorar, llevarla para un terreno mucho más soft, la película sería un embole. Creo que estamos todos, los que están acá no sé si estarán de acuerdo, los que se conecten, cuando yo después lo suba a YouTube también me pueden dar su evolución, pero la verdad que la riqueza de una película es que uno no esté cómodo viéndola. O sea, la función principal del arte fue y será incomodar, partiendo de esa base, ¿no? No tiene mucho sentido que la película se ponga en un lugar fácil, ¿no? O sea, lo gracioso, la lógica, lo que importa acá es justamente acompañar a este personaje en toda su parafernalia.
porque también no es que él no persigue un sueño en cuestión, sino que tiene el sueño de llegar a ser el mejor jugador de ping-pong, ganar el campeonato, estar entre lo más alto, figurar en las tapas de los diarios. Y él, bueno, es un personaje que todo el tiempo va a entrar en esta lógica de querer ser como una especie de showman, si se quiere, pero siempre va a estar este objetivo de triunfar, ¿no? No es que a él le da lo mismo, no es que se desliga. Entonces, bueno, lo que tiene la película es eso, o sea, tiene una complejidad moral, tiene sus capas, no creo, no queda solamente Juli. Sí, sí hay problemas con IGEP, sí, viene mal la cosa. Igual me parece que se solucionó, yo vengo viendo historias y creo que anda mejor ahora. Decía, o sea, justamente la gracia es que un personaje te genere contradicciones, ¿no? En las películas. Es importante eso, que se generen diferentes visiones, que uno no termine de adoptarlo del poco, pero tampoco rechazarlo. Y eso me parece que es lo más rico en el cine en general, no solo en esta película puntual, sino en el cine en general. Si no, no tiene mucho sentido ver ficción de esta manera. Porque aparte partamos de ahí, es ficción, ¿no? Basada en algo real, que también, bueno, yo un poco lo destacaba en mi reseña de esto, que poder tomar sí, es una biopic, poder tomar esta biopic de este jugador, que no tenía este estilo de vida por lo que se ve, o sea, era un disparador, ¿no? O sea, todo lo otro está ficcionalizado y bueno, también sale la familia como a atacar, a decir... que yo obviamente lo entiendo desde la lógica familiar, que hoy no quiere que su hijo quede manchado, es entendible y es lógico y a cualquiera le puede pasar, ¿no? Pero después el ajeno, el que mira la película, se sienta a ver una ficción al fin y al cabo y no debe buscar algo que lo reconforte en términos de comodidad, ¿no? Ver un personaje lineal que sea lo más pulcro posible. La verdad que yo no le veo la gracia y no le veo el interés, digamos, ¿no? Como decían muy bien, como señalaba antes, esta idea de, bueno, es casados con hijos, si se quiere. Porque tenemos al personaje que no se realizaría, que no perseguiría su sueño, que no haría no pasaría por todas estas mini tragedias, si se quiere, mini situaciones de peligro, y que desembocan en terminar de alguna forma haciéndole frente al sistema, haciéndole frente a las imposiciones. Si bien no termina ganando, él le hace frente a todo este circo, ¿no? Al empresario en cuestión, que lo abusa sexualmente, básicamente, con esa situación que se da. Entonces medio que de alguna forma le hace frente a todo ese engranaje, a todos esos hombres que están ahí sentados, y a todos los que también como que forman parte de esta corrupción, básicamente, porque obviamente están vendiendo este torneo para que, o sea, de alguna forma que terminen ganando los japoneses, ¿no? Y termine quedando esa imagen de estamos haciendo un torneo acá, tenemos a nuestro protagonista japonés, ¿no? Que también es como una especie de... Bueno, yo un poco también lo decía en la reseña, que no sé si la habrán leído, pero no importa. He hablado de esta cuestión también de que es como la antítesis, ¿no? La definición del japonés posguerra, si se quiere, un japonés mucho más metódico, más frío. Funciona como una especie de simbolismo de este país, ¿no? Y bueno, obviamente Marty representa al americano hecho y derecho, ¿no? Que estafa, que miente, que hace una puesta en escena permanente. Entonces, bueno, vamos viendo eso, ¿no? También en redes, que se va generando esta situación de, bueno, la salieron a castigar a esta chica por lo que dijo. Obviamente yo no comparto que se la putee de una forma desmedida, obviamente, no es el camino. Pero también entiendo que hay bronca porque todo el tiempo se quiere llamar la atención, ¿no? Como que alguien quiere... Todos están hablando positivamente de una película y hay alguien que no es que critica la película, sino que busca llamar la atención señalando algo puntual o diciendo la película lo film bro, como hecha para los pibardos, que no tienen ni dos dedos de frente. Se termina generando esa situación, ¿no? En vez de debatir, en vez de decir, che, la verdad, esto y esto, la verdad que a mí no me cierra, que sería válido, pero se busca como tuitear tu propia captura
y así viralizarte, ¿no? Porque sabes que vas a generar bardo, sabes que lo que estás buscando también es eso, de alguna manera. No es que estás buscando conversar o generar un debate en torno a tus ideas. Que yo entiendo que también algo que pasa, que hay que destacarlo, que a mí también me pasaba igual, lo reconozco. Yo cuando empecé a ver cine, no buscaba generar bardo, sino que daba mi opinión sin saber tanto, ¿no? Era como más lo que me parecía a mí, en torno a lo poco que sabía. Era mucho más fácil de lo que hacía yo, que era hacía todo un hilo de Twitter con las películas que había visto y hacía una especie de comentario, ¿no? Eh, pero no tenía toda la riqueza de lo aprendido, ¿no? Obviamente recién estaba empezando y es válido, cualquiera puede empezar de esta manera, ¿no? Ahora querer como hacer todo de forma acelerada o creerse más de lo que uno es también, después te pone en una situación de incomodidad y de tener los pies sobre la tierra. Porque de alguna forma es como que lo que estás generando no es una búsqueda de brindarle al otro como un lugar de diálogo. Es simplemente esa postura que a mí me parece bastante insoportable, pero en todos, en general, de cancherear, ¿no? Es decir, la bosta esta que le gusta a ustedes, como sacándole el precio, bajándole el precio a la película que está vigente, ¿no? De alguna manera. Como digo, o sea, se puede generar un espacio para para promover diferentes puntos de vista que son válidos y siempre son bienvenidos. Y yo leo críticas en Letterboxd con las que no estoy de acuerdo, pero por lo menos están fundamentando y digo, bueno, bien, no es solamente un chiste fácil o la línea para quedar bien o buscar todo el tiempo el bait, ¿no? Que a mí eso me saca bastante de las casillas. Pero me parece que es mucho más rico cuando se produce, cuando no hay consenso, hay disenso, pero por lo menos se produce algo en torno a lo que uno ve, ¿no? Se cuestiona. Entonces vi eso en las redes sociales los últimos días. Pasó un poco con Sinners también, que hubo mucha gente que la descubrió y no le gustó, que es válido también, pero bueno, también es como ninguneando al otro, que la debatió, que la discutió, como bajándole el precio. Y es algo que pasa muchísimo, ¿no? Que no se discuten tanto las ideas, no se discute tanto sobre las películas en cuestión, sino que lo que vende, más que nada en Twitter, porque en Instagram yo veo que varios tratan de analizar, y no todos, pero la mayoría como que le busca la vuelta para decir, che, hablemos de esto, qué nos genera tal situación. Algunos lo llevan más para el lado social que por el lado técnico, digamos, o sea, el análisis pasa más por ese lado, cómo se empata con la actualidad, que es válido también, obviamente, pero en Twitter es como, primero que es un espacio corto, porque no son pocos caracteres, el común de la gente tiene pocos caracteres y las ideas como que no terminan de desarrollarse, entonces se generan discusiones, puteadas permanentes, y no me parece, por eso yo también me alejo un poco de Twitter, ¿no? Porque no le doy tanta, o sea, le di bola en esto porque vi mucha repercusión y a uno medio que lo sobrepasa. Pero trato de mantenerme ajeno, ¿no? Más que nada me mantengo hablando con algunos en el mensaje de Instagram y viendo qué se puede sacar de lo que vemos. También eso me gusta, por eso también este espacio tiene esa intención. Si bien cuesta sumar adeptos, la idea es esa, ¿no? De alguna manera. Pero viene pasando un poco de eso, que a mí me saca un poco de... Me entristece también, la verdad. Me entristece porque uno... Primero se termina generando esta guerra estúpida entre hombres y mujeres que no lleva a ningún lado, que en la historia de la humanidad hay películas muy buenas dirigidas por mujeres, hay películas muy buenas dirigidas por hombres, hay películas que apuntan a todo el mundo. Sí, puede ser que haya alguna más específica que ya tiene como un patrón que responde más a la lógica feminista o a la lógica masculina, se entiende, y que a uno se va a sentir más identificado o menos, pero bueno, las películas son universales y de alguna forma tienen que englobar a todos, ¿no? Se tienen que generar debates ricos de cualquier cosa y para todos los públicos, digamos, todos los sexos, todas las ideologías, ¿no? Pero bueno, quería empezar un poco con eso. Bueno, también bueno, sí, en torno a esta discusión, bueno, la chica, bueno, finalmente terminó borrando el tweet después, por eso no lo encontraba, yo lo quería leer, pero no lo encontré.
Pero sí, bueno, se terminó generando eso. Esta. Ahí está, basta con la propaganda chabón, había puesto ella en el tweet. Y bueno, si fuera un incel de 13 años adicto a carajo podcast, yo también amaría esta peli, que bueno, generó mucha bronca este comentario, fastidio por doquier, ¿no? Eh, y hay algo que también leí del otro lado que entiendo que se genera como en el público, más que nada de Luquitas, que yo lo quiero mucho, lo tengo mucho aprecio, se termina generando como adeptos automáticos, digamos. No sé, ahora lo explico un poco mejor, pero para que se entienda. Él mira una película y muchísima gente que capaz no mira tanto cine se siente como representado y la apoya porque él la apoya. Que es algo que pasa sistemáticamente con todo, ¿no? También pasa con Rebord y otras cuestiones más políticas. Pasa con la faraona desde su punto de vista, ¿no? Con ciertas situaciones que es como un lenguaje propio que se va construyendo. ¿Qué otros ejemplos? Bueno, se termina generando como... lo rico de esto también es que haya disenso, que uno no se empate en todo lo que piensa la otra persona, porque primero que sería un embole, y segundo que también tiene que haber... uno tiene que tener personalidad, para decirlo sintético, pero también tiene que ir agarrando lo que... construir una base propia de alguna manera, ¿no? También. No quedarse solamente con lo que ve de los ajenos, por decir de alguna manera. Y también entiendo que eso es algo que pasa... Va igual, o sea, hay gente de más 30 que también como que se termina agarrando un poco de esto. Pero bueno, es algo que pasa en un margen de 20 a 30 años que va, si quieren reduzcanlo un poquito, pero se va generando esto de eh, emparentarte en torno a determinada persona y seguirlo a fondo y uno se termina quedando con la idea base y después, bueno, como que muchos se aferran a fondo, no terminan como disintiendo en cuestiones. A mí me parece interesante eso también, ¿no? Yo por bancar a determinado influencer o streamer, no voy a decir que todo lo que dice está bien, si bien puedo tener ideas generales con las que coincido, ¿no? Que bueno, a mí me parece, partiendo de acá, me parece que hay que discutir la película en torno a lo que es, no a lo ajeno. Me hubiese gustado que Marty se quedara en la zapatería, ¿no? Algo que leí también en Twitter, bueno, a un chico que no sé si lo encuentro el tweet acá. A ver, espérenme un toque. Que hablaba de esta cuestión de que fue de ahí fue el disparador del chiste de casados con hijos. Que gran humorada. Bueno, acá esto. Este muchacho Francisco, bueno, no quiero quemarlo, pero como que hablaba de que le ofrecían de alguna forma ascender ahí en la zapatería para poder seguir trabajando ahí y bueno, ganarse el mango ahí. Que partamos de acá, ¿no? Lo propongo. Es muy difícil que alguien... puede haber gente, puede haber 2 o 3 personas que estén... que quieran seguir una rama determinada, ¿no? De alguna manera, como que quieran apuntar a algo determinado, alguien que le encante elaborar una verdulería, por ejemplo, que es válido, y que quiera cumplir su sueño de ser dueño de la verdulería y seguir trabajando ahí, puede pasar, claro. Pero partamos de lo cinematográfico y digamos cuánto puede pasar en torno a la verdulería, ¿no? O sea, cuánto puede pasarle a este personaje en torno a este arco, a este arco narrativo, ¿no? Por ejemplo, la situación de casados con hijos. Si este muchacho se queda en la zapatería, la película sería aburridísima, salvo que le encuentren la beta de thriller. O sea, pero eso ya es otra película. Lo que propone Josh Safdie es hacer algo salvaje, es hacer algo que se la juegue, es hacer algo que nos incomode y que a la vez nos haga bancar al protagonista, como pasa con Good Time, como pasa con Uncut Gems, que yo ya lo hablé en el episodio de... sí, en uno de los programas de Iki que lo subí a YouTube. Lo interesante, lo rico, es justamente ver los grises del personaje, no casarse con él permanentemente porque hace cosas cuestionables, claramente cuando prende fuego el lugar, lo, lo que le hace al perro, que lo abandona. Obviamente el tipo está haciendo cosas cuestionables y uno no se pone al 100% en su lugar. Eso hay que entenderlo, ¿no? No, no es que uno apoya cada decisión que él toma, sino que se busca ver estos grises. Este personaje que en alguna situación hace algo bueno también. Bueno, al final, obviamente. No quiero spoilear. No sé, capaz se me escapó alguna cosa. Pero a lo que voy es que lo divertido, lo interesante del cine en general,
es poder ir más allá, no volverse una cosa pretenciosa, sino volverse algo más lúdico, como este personaje en cuestión, que uno sale y no lo ama, pero tampoco lo odia, o sea, porque entiende cuál es su objetivo. Tiene un objetivo concreto, que es volverse un jugador importante, trascender, estar en los libros de historia, cuando él mira el diario y, y se ve ahí reflejado. O sea, esa es su intención, claramente. O sea, analizar, si fuera él discutiendo permanentemente, que es un poco, como hablaba yo, de Smashing Machine, es un poco más película oscarizable, por decir de alguna manera, ¿no? ¿A qué me refiero? Una película mucho más cerca de los dramones que se ven en los Oscars que esta película, que es mucho más frenética, mucho menos monótona, si se quiere, porque ¿qué pasa en The Smashing Machine? Vemos muchas escenas de discusión entre Emily Blunt y La Roca que no cambian mucho el panorama, o sea, terminan conduciendo más o menos a lo mismo, ¿no? Eso creo que es bueno, yo ahora también lo hablé en el stream ese, que es el mayor limitante de la película para mí, esta cuestión de La Roca, eh, todo el tiempo inyectándose, tratando de recuperarse, hablando con la gente, comunicándose con las abuelitas de los centros médicos, volviendo a la casa y peleando con Emily Blunt. Por suerte, Marty Supreme no se termina volviendo esta película del 100%. Si bien hay discusiones, si bien hay incomodidades, incomodidades no, si bien hay sufrimiento, ¿no? Porque en algún momento hay sufrimiento de los personajes, no es tan avasallante, no marca el ritmo de la película esto, sino que justamente son retazos de esta persona que se equivoca y sigue sin entender lo que tiene que hacer, sigue sin enmendarse, porque también tiene un objetivo concreto y va a hacer todo para llegar a ese objetivo concreto, ¿no? Si bien en el camino se puede perder, claramente se pierde por momentos cuando termina compitiendo con los animales, se vuelve un Globetrotter, como él señala, que no quiere ser eso. Si bien es una persona que no tiene un centro también, porque de alguna forma él no se reconoce como judío, sino se ríe cuando se lo dicen. Pero no, el auricular, otra vez me está pasando lo mismo de siempre, no sé por qué. Conectado, bueno, problemas de la máquina, ¿vio? Entonces él como que se opone a todo este sistema después, como señalaba, y no termina casándose. Porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos ver es eso, si no, que siga perteneciendo, puede terminar así la película, pero no tendría mucha gracia, ¿no? Y él aprende un poco de sus errores y ahora parece que va a tener un camino mucho más estrecho, ¿no? De alguna manera. Pero tiene que pasar por toda esta parafernalia, todo este descontrol para poder enderezarse de alguna manera. Y eso es lo interesante del cine en general, me parece a mí. No sé qué opinan ustedes, pero me parece lo más enriquecedor de una experiencia es que uno se sienta como de alguna forma, primero enganchado, porque la película lo que tiene es eso, o sea, nadie puede negar que no se engancha. Y también un comentario que se ve mucho es, tampoco es que inventaron nada nuevo, es verdad, no inventaron nada nuevo, pero porque también hereda mucho Uncut Gems, ¿no? No es que se diferencian en algunas cuestiones, claro, se puede hablar de esto, se diferencian las formas, ¿no? No sé, acaba de entrar alguien que puso un emoji. Este es un bot de acá a la China. No sé, porque pasa esto que es bastante raro. Entonces se puede entender de este lado de que de que los personajes tranquilamente, o sea, la película, como digo, se volvería un plomo. Perdí la idea de lo que estaba diciendo un poco, me descolocó. Si pasara esto en cuestión, o sea, si fuera como quiere este chico en Twitter, primero que no vendería tantas entradas, no generaría lo mismo, y sería aburridísimo todo. Sería aburridísimo todo porque no tendría un gran propósito. Entonces a eso voy. Después, bueno, en Twitter se generó un poco de bardo con esto. Mucho análisis también. Como también esta cuestión también se da mucho en el cine también, ¿no? Primero de ver los errores de la trama, que es algo bastante particular. Que es gente que no, yo entiendo que capaz no le interesa tanto el cine, simplemente le interesa como señalar defectos, ¿no? Como medio como un juego. A ver cuántas veces se equivoca tal, a ver cuántas veces pasa esto, a ver cuántas veces pasa lo otro.
Eso es inverosímil en torno a esa época, ¿no? También como buscarle el pelo al huevo es un poco también, ¿no? Y después, bueno, algo que pasa también, que no, 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 no vende para nada, ¿no? Eh, y aparte, apartamos de la base, si alguien puede, hoy en día mucha gente, acomodo un poco acá, el sueño de mucha gente es ser famosa, ¿no? Claramente. Algunos también tienen el sueño de, o sea, el sueño de ser famoso lo tienen casi todos hoy en día. Lo vemos en la tele, lo vemos, bueno, se acomoda un poquito, está perfecto. Lo vemos en la tele, lo vemos a diario, esto que estoy señalando. O sea, si uno se queda mirando un rato un programa de televisión, si uno se queda viendo un rato un programa de televisión, va a haber muchísima gente queriendo llamar la atención, hablando con el cámara. El otro día había un hombre actuando en vivo sin ser actor en C5N, en el programa de Costa a Costa. A lo que hoy es eso, como que todos quieren la fama de alguna manera. Y la gracia es esa, o sea, justamente están en los diarios, pasar a trascender de alguna manera, a pesar de todos tus errores, de todo lo que tenés que enfrentar diariamente. Y justamente es un personaje de clase baja, ¿no? Que tenemos que trabajar en una zapatería para subsistir. Y él no está conforme con eso, quiere algo más, ¿no? A pesar de todo lo que tiene que hacer después. Entonces eso, también la búsqueda de Twitter que va por ese lado es un razonamiento vacío y frustrante, te diría, ¿no? Después, bueno, que por qué queremos películas tan cómodas, ¿no? ¿Por qué queremos películas tan que atiendan a nuestra moral, a nuestra lógica? Si lo rico del cine es justamente que nos ofenda o que nos... no que nos ofenda, pero sí que nos cuestione. Che, yo estoy más de este lado que de este, y no es tan bueno lo que pasa de este lado. ¿Se entiende lo que voy? O sea, no, a partir como pasa con Eddington. Uno en Eddington, cuando ve las dos aristas que te presenta la película, y ve como una que en un principio tiene buenas intenciones se va degradando cada vez más, te hace entender muchas cosas que pasan hoy en día, y te hace entender muy bien cómo funciona justamente la política, ¿no? Como algunos que se venden de determinada manera, por lo bajo se ve que son de otra, y esto sale a la luz, y los medios no lo retratan como tal según la conveniencia. Bueno, por nombrar una película, ¿no? Que generó disidencia, One Bad After Another también, que no se casa con alguien. Puede estar más de un lado que del otro, pero no se termina casando por completo. Y expone muy bien también, sin ser una película que ocurra en este contexto definido, algo que viene atravesando la modernidad y algo que nos viene pasando y nos viene tocando de cerca, ¿no? Películas que te hacen cuestionar el mundo y cómo sos vos con el mundo, de alguna manera. Que para mí lo más enriquecedor, ¿no? Porque si nos paráramos... Bueno, otra vez spam. Están a full con el spam hoy, che. Si nos paráramos de ese lugar, no, la función del arte queda totalmente descartada, ¿no? Porque no deja de tener valor. Si justamente nosotros venimos al mundo, los que nos gusta esto, para no disentir, ¿no? Para entender las capas de las situaciones. O sea, el subtexto, poder ir más allá, no quedarse con lo cómodo. Esa es el gran interés, ¿no? Pero bueno, nada. Se va dando un poco esto. Estoy repasando un poquito lo que... Creo que más o menos entendí lo que dije. No sé si alguien quiere agregar algo. Veo que hay una sola persona, pero... Capaz que es por la conexión o simplemente no hubo muchas conexiones hoy tampoco. ¿Qué va a ser? Puede pasar. También, o sea, como... No se romantiza esta cuestión tampoco, para nada. O sea, como pasa con el Lobo de Wall Street, como pasa con las películas de Scorsese, no hay una moralina permanente. O sea, no se pretende que uno salga y quiera ser el personaje en sí, ¿no? Se viene dando este chiste en redes de que, bueno, qué ganas de abandonar se viene dando. Y también algo que pasó que me llamó la atención, Coffee TV, cuando salió de ver la película, salió totalmente emocionado, dijo que le había encantado, bla bla bla, qué lindo que es el poder del arte. Y que yo banqué, obviamente, porque me gusta cuando alguien sale de ver una película y escribe, y después puedo estar de acuerdo, ¿no?, con lo que escribió puntualmente, pero él salió totalmente emocionado de ver Marty Supreme. Lo mataron en las redes. Lo mataron.
directamente. Eh, Está bien, se va a viralizar porque es una persona importante, porque tiene su audiencia. Y mucha gente está esperando. También que a los influencers les pasa un poco eso de que muchos están esperando para que se manden una o digan alguna boludez, ¿no? Para poder castigarlos. Y es el caso, ¿no? De Coffee TV o de alguno que otro. Y bueno, claramente se viralizó y lo empezaron a putear porque él está emocionado con la película. Se generó que alguna piba ponga los pibes tienen caca en la cabeza, mirá qué podridos que tienen, son como los Crypto Bro. Simplemente porque el tipo dijo que le gustó la película y salió emocionado. O sea, se termina yendo todo muy al extremo, ¿no? Se termina perdiendo el foco del tema. Es algo que pasa permanentemente y con todo en general, ¿no? Y hoy en día más potenciado que nunca, me parece a mí. Después, obviamente, yo puedo decir, me parece exagerado que digan que es la mejor película de la década. Está bien, te puede parecer exagerado, obvio. Pero bueno, o sea, me parece que hay que tener un poco más de criterio, hay que tener un poco más de cabeza a la hora de tuitear, porque primero sabes que si sos una persona conocida, te van a salir todos a saltar todos a la yugular. Inclusive los que pueden estar de acuerdo con vos, porque como digo, muchas chicas salieron a decir, che, pero, o sea, nosotros tenemos que limitarnos. Encontré un tweet buenísimo, que lo retuiteé hoy. Acá está. Amigo, la bronca que me dan cuando dicen que una peli es para los tipos. ¿Qué es para nosotras entonces? Las pelis donde se cogen 30 veces a la actriz del momento, vestida como en el 1800, y un pelotudo le dice, wait for me, my love, después de embarazar a la hermana. Tweet que cierra por todos lados. Tweet que da en el clavo completamente. Que obviamente no es que está diciendo que esas películas sean malas, o sean muy de minita, que son, o sea, son de minita, pero porque también es como, si un hombre le gusta esa película va a ser castigado de alguna manera, salvo que sea homosexual, pero si no también va a pasar que se cuestiona, ¿no? Se dice, este es puto seguro, o lo hace para ponerla, que es algo bastante común, ¿no? Que se ve en redes también. Pero bueno, me parece que dio en el clavo también, porque ¿por qué a una mujer no le puede gustar una película de este estilo, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede sentir conmovida? ¿Por qué no puede decir que lo que le pareció sin ser juzgada, sin decir, no puedes bancar esto, que está militando el machismo? No está militando, claramente. Claramente dice, esto va a tener una consecuencia a largo plazo y cada situación particular en algún momento se paga, ¿no? Porque se termina pagando de alguna forma Marty en cuestión. Si bien obviamente sale ganando ahí, pierde un montón de cosas en el camino, ¿no? Y es ahí cuando se tiene que recuperar, pero no le sale gratis todo lo que hizo. No, tiene su consecuencia con con perder, porque al fin y al cabo él pierde su plaza y probablemente no pueda, con el poder que tiene este tipo, no puede ahora competir de alguna manera. Se realiza acá compitiendo de esta forma y bueno, después ya queda ahí abierto, inconcluso, ¿no? Obviamente, si bien se va a encargar de su hijo y encuentra como su lugar en el mundo, si se quiere, y que no vendió sus principios, ¿no? Que también tiene como autonomía, que es lo más importante. No va por ese lado, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, bueno, se genera toda esta situación de, yo solamente veo películas de chicas, soy solamente una chica, que es una frase muy común, muy gastada, muy trillada, que no conduce a ninguna riqueza, que no conduce a un debate propio. Me parece hasta estúpido, si se quiere. Cerrarse tanto uno, porque a mí tampoco es que solamente me gusta el fútbol y lo único que veo es fútbol y las películas sobre fútbol me gustan, ¿entendés? Es una estupidez, o sea, todo el mundo tiene que ver todo, Fórmula 1 es para mujeres también, o sea, esto que estoy diciendo es obvio, ¿no? Pero bueno, parece que no en redes sociales, parece que hay películas para determinados géneros y para otros no. Pero bueno, también esta chica en cuestión también fue bardeada porque se mandó un análisis de Wicked, la película de Ariana Grande, protagonizada por Ariana Grande, que, bueno, la salieron a castigar por eso, como diciendo, ¿te gustó tal película? ¿Te gustó Wicked en cuestión? Y Marty Supreme le diste con un caño, no sabes un choto de cine, bla, 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 y bueno, se fue dando toda esa discusión que no termina más, porque, bueno, ahora creo que pararon un poco, pero es una estupidez lo de tipos y tipas y hacer una subdivisión, eso sí que no estoy de acuerdo para nada con lo que dijo la chica en cuestión, y también con querer como ser de alguna forma tendencia. Se puede hacer tendencia por cosas buenas, por cosas más elaboradas, ¿no? Porque si se hiciera un análisis crítico hablando sobre la película, bueno,
Pero tiene que tener como una especie de mea culpa, ¿no? Porque lo único que generó fue bardo, porque no buscó de alguna manera argumentar su postura. Eh, entonces termina pasando un poco eso, ¿no? Eh, Nada, el tema de la representación también, de querer que sea todo edulcorado, que la película se sobreexplique permanentemente. Ese es el camino que quieren también, porque si no bancan esto, eh, termina derivando en lo otro, ¿no? Que cuando alguien hace algo que no está, que no es redundante, que no está hecho para todos. ¿A qué me refiero? Que hoy en día la audiencia como que quiere manipular lo que ve. Cuando ve una situación medio incómoda, que lo saca un poco de quicio, ya lo juzgan al personaje en cuestión, cuando a fin y a cabo los personajes son humanos, ¿no? También pueden cometer errores y lo interesante es eso, ¿no? Que sean robots sin sentimientos, sin emociones, ¿no? Me parece que lo más rico de un personaje es eso. O estoy loco, me equivoco. Puede pasar que me equivoque. Pero a eso voy, o sea, no. La experiencia cinematográfica, desde que se inventó, justamente tiene ese rol de ir en contra de la hegemonía, de ir en contra de lo que eh, de nuestros propios pensamientos también, porque uno se va moldeando en torno a lo que va pasando históricamente, ¿no? Ha pasado con, en términos ideológicos digo, que uno, hombre, no es igual que en 2018, 2019, que empezó a darse todo el cambio. Uno se fue moldeando también. Y las personas mayores también, fue pasando. Eh, entonces hay que entenderlo también desde ese punto de vista. Que esto es cine, partamos de ahí, que esto es cine. Y que no puede ser todo. No puede todo. Primero, responder a mi propia postura, ¿no? Justamente lo interesante es que se aborde de un lado que disienta de mi modo de ver las cosas, justamente, ¿no? Si yo veo una película de Clint Eastwood y sé que el tipo es de derecha, sin ver, o sea, si yo me adentro y veo una película de Clint Eastwood sin conocerlo, eh, solamente sabiendo que es de derecha, capaz tengo una opinión sesgada, ¿no? O empiezo a decir, no, este viejo de derecha, facho, yo no pienso ver sus películas. Y cuando uno ve su obra, entiende que él tiene otra visión en su cine, ¿no? Acepta mucho más, o sea, lo que se supone de derecha, que va en contra de la inmigración, que es ultranacionalista. No se ve en su cine, justamente lo contrario, se ve cómo se agrupan estas cuestiones, como en Gran Torino, por decir algo, cómo se va involucrando con esta gente extranjera, cómo los va abrazando de alguna forma, sin ser del todo expresivo, sin ser del todo amoroso. El tipo a su manera trata de ayudarlos, ¿no? Y bueno, con el final ni hablemos. Eh, es como que se va, o sea, no es un tipo cerrado, ¿se entiende? No hace películas en las que solamente se abraza la bandera de Estados Unidos y se dice viva la guerra, vamos a triunfar ante los rusos. No se termina viendo eso en su cine, ¿no? Por partir de un ejemplo, ¿no? En particular. Ah, me cansé un poco de hablar, ¿eh? Bueno. Esto, quería hablar un poco en torno a esto. También hubo debate en torno a Sinner, si merece tantas nominaciones. Hablamos un poquito de eso si quieren. Eh, Tema Oscars, que la verdad, bueno, también pensaba un poco esto, ¿no? Cuando hablaba al principio de que la gente en esta época del año mira todas las películas de los Oscars, ¿no? Que yo partía de que era algo que hacía, yo era algo que hacía. Si bien lo hago también como más o menos como para tener un pantallazo y para poder debatirlo después, más que nada por debatir las películas, no tanto por esta merece tal categoría, se merece el de mejor actor y eso. No me interesa ya tanto, pasa medio por el costado. De hecho, ni me indigné. Y creo que un poco esto me moldeó, o sea, o me cambió un poco el chip cuando vi que ganó Nomadland en 2021. Ya cuando vi que pasó eso, dije, bueno, hagan su vida, yo desaparezco. No, lo seguí viendo, después lo seguí viendo, pero ya cuando pasó eso, una película tan chabacana, tan golpe bajera, con una visión tan horrible de la vida, ¿no? En la que todos son hachazos, en la que no hay un poco de luz, en la que la forma que se decide narrar
es tan deleznable, ¿no? Que termina causando decir, bueno, esto que no entendieron, no lo entendieron para nada, porque fue aplaudida por millones y millones, eh, con muchísimos adeptos. 2021, ¿no? Yo cuando pasó esto dije, bueno, ya está, que voy a andar sufriendo, ¿no? Eh, muchos problemas para contar la película, ¿no? Eh, no, una película que no te modifica para nada, que la terminas de ver y ya te la olvidaste, ¿no? Que parece un poco como se decía en su momento, Directed by Amazon. Que también, permanentemente, todo lo que pasa es malo, todo lo que pasa. No hay una salida, ¿no? Todo termina siendo muerto. Y aparte, bueno, cuando uno ve que la directora después termina agarrando una dirección en Marvel, entiende que ya cumplió con su trabajo, ¿no? Ganó el Oscar y después te damos Marvel, que le salió mal encima porque la película fue un bodrio total y fue rechazada por muchísima gente, inclusive por los propios Marvelivers, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy para hacer un poco el Grinch de los Oscars, si se quiere. La verdad que las discusiones que hubo en torno a las elecciones me importaron poco y nada. También vi que Chloe Zhao de vuelta nominada con Hamnet, película que veré. Puede ser que la vea, pero ya conozco a esta directora, sé cómo es su forma de obrar, sé cómo es su forma de pensar. Y me genera rechazo, sinceramente. Directamente voy a decirlo así, me genera rechazo. ¿Me abro a que pueda ser buena? Sí, claro. Uno siempre tiene que pensar que los directores pueden cambiar también, que hay una evolución. Acá me parece muy complicado pensarlo, porque ya en Nomadland medio que una visión del mundo muy particular, ¿no? O sea, muy directa, si se quiere. Y ya sabemos cuáles son sus manías, ¿no? Que, como digo, puede cambiar, uno se abre a que pueda ser diferente, pero no termina de... No es una película que me despierte interés, sinceramente. Y aparte, medio que un poco la veré con la peor de las ondas, tengo que ser sincero, la verdad. No la veo con la mejor predisposición cuando salga. Que no creo que la vea en cine tampoco, sinceramente, no pretendo darle plata a Chloe Zhao, por esto que digo. Pero bueno, también me abro a que me pueda cerrar la boca, claro. Obviamente que esa es la intención y me pasa como pasó con Ari Aster, que es un director que a mí no me gustaba nada. Pero hizo Eddington, como señalaba antes, que charlaba un poco de la película. Y la verdad que me gustó mucho y bueno, le dediqué análisis, recién la traje a colación, sin ir más lejos. O sea, la usé como ejemplo. Así que... igualmente está bastante bien Hamlet, bueno, puede andar, ok. La tendremos en cuenta. Eh, es válido, es válido. ¿Qué iba a decir? Bueno, después con No Other Choice pasó un poco esto de mucha indignación. Sí, mucha indignación es un poco exagerado, quizá. Pero hubo ahí un par que... A mí me encantó No Other Choice, pero no me afectó que no haya quedado nominada. Y no me afecta tanto, como digo, las nominaciones en cuestión, ¿no? No. Y aparte creo que hubo bastante consenso en general. Si bien siempre va a haber discusiones, hubo consenso con las nominaciones y con las películas que estuvieron nominadas. Con los actores también, digo. Salvo Infinity Check, que mucha gente se enojó porque no estuvo nominada. Que a mí me parece que está bien la chica, pero no sé si está para que gane. Me gustó mucho no me acuerdo el nombre de esta chica. La actriz de Sentimental Value, no la protagonista, sino Hilda. Bueno, ya sabrán del otro lado. O sea, esa me parece de las tres que las otras dos ya tienen su experiencia. Creo que ella no actuó tanto. Para mí, de las mejores del trío actoral femenino, ella, claramente. Vamos a hacer campaña por ella, no, la verdad que no, pero por nadie, ya por nadie, como decía. Pero porque también es como que me pasaba que me mimetizaba demasiado en la competencia, ¿no? Quiero que gane la mía, ¿viste? Como me ponía de ese lugar hace unos años. Después cambia, ¿no? Después uno va creciendo y dice, bueno, el lunes a ya a la 1 de la mañana, cuando termina, más o menos, ya está, paso a otra cosa.
entiendo que es un negocio para todos. Igna, ahí está. Gracias, Juli. Entiendo que es un negocio para todos, que terminan hablando del vestidito, de la pasarela, que a mí me pasa por el costado. Sinceramente, lo que más me interesa siempre es debatir en torno a las ideas cinematográficas, siendo siempre pretencioso un poco, pero bueno, es lo que me conmueve a mí. Entiendo que también los que les gusta el diseño y eso también lo llevan para ese lado, está perfecto. Pero me pasa eso un poco, ¿no? Que yo cuando... Que es algo que lo veo en Twitter y un poco me hace acordar a mi pasado. Que veo gente como emocionada en torno a los Oscars, que están ahí pendientes de si nominan a su película favorita. ¿No? Que las opiniones son muy de alguien que recién empieza a ver cine, que mucha gente se prende a ver cine cuando son los Oscars nomás, que también es algo para señalar en cuestión. Que no me es ajeno porque me pasó. Entonces digo, bueno, entiendo. Es gente que recién está empezando a ver cine y se mimetiza y se aferra fuerte a esto que le pasa, ¿no? Pero bueno, también uno como que termina entendiendo que es todo un sistema, que a veces el que más plata pone con las plataformas y el que más difunde es el que termina ganando también porque se acomoda. Después depende de si hay algún discurso fuerte dentro de la película, también era el que va a terminar ganando, ¿no? No importa tanto lo que realmente vale la pena, sino que más o menos es acomodarse a cierto sistema, ¿no? Ir ganando adeptos por ese lado y ir acomodando las películas en torno a todo lo que se genera alrededor de lo ajeno de los premios, ¿no? De lo ajeno del valor cinematográfico, me refiero. Porque muchos también, algo que pasa, que no todos ven todas las películas nominadas y bueno, se termina generando como después fastidio porque dicen, no nominaron a tal, no estuvo tal. Que como digo, a mí, a esta altura del partido, me pasa por medio por el lado, ¿no? Pero bueno, también hubo indignación con lo de Sinners, que sí, es exagerada la cantidad de nominaciones que tuvo. A mí me gustó mucho Sinners. Y vi mucho hater en estos días, que yo antes no había visto tanto hater, eso sí me llamó la atención, porque del público en general lo vi, ¿no? Como que aparecen y dicen, no, pará, yo la odiaba, ojo. Que es algo medio, es común de todos un poco, que a veces como que nos gusta decir, todos están amando tal, y yo estoy totalmente a las antípodas. Que como digo, si está bien argumentado es válido. Si es para el bait y para poder llamar la atención, pierde valor, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hubo muchísimo quilombo en torno a Sinners. Después no sé si hubo algún... Bueno, con Fórmula 1 mucha gente se enojó, que para mí, justamente, es... para mí Fórmula 1 es cine clásico puro en cuanto a formas, en cuanto a maneras de contar. Esta historia de la tradición y lo moderno, ¿no? Cómo se van apuntando el uno al otro. También este personaje un protagonista que no es del todo aceptado. No es un hombre que él mismo esté orgulloso de su propia vida, que carga con un pasado medio convulso, que no termina de realizarse tampoco. Y bueno, encuentra como esta disciplina como un motor de vida. También se puede empatar un poco con Marty Supreme si se quiere, en ese sentido. Pero es un relato clásico, hecho y derecho, ¿no? Una película medio, no quiero decir otro tiempo porque suena como medio trillado, pero tiene como esa cuestión muy de drama deportivo, pero de película tipo con Paul Newman, si se quiere. O sea, se entiende a lo que voy. Full comercial, pero con su cuota, como dije, bueno, como he señalado en su momento, es una película que a mí me gusta mucho, que tiene su subtexto también, ¿no? Y esto está bien logrado en el guión. Entiendo que hay algunas cositas de montaje que quizás no terminan de cerrar en algunas conversaciones y cómo se filma, pero es algo mínimo, ¿no? Es algo que no afecta al desarrollo de la película, que tiene toda su base en lo que refiere a la estadística, en lo que refiere a lo mental, ¿no? Más a lo mecánico, que tenemos a Brad Pitt que corre y se deja llevar, o sea, es mucho más físico que el personaje de, no me acuerdo, el chico, el pibe, el que compite, que también se deja llevar por los flashes, ¿no? Esta dinámica del viejo y lo viejo funciona y
lo jovial no tanto, que se tiene que empapar para poder llegar a ser alguien, que la vida pasa por otro lado, ¿no? No pasa tanto por las cámaras. No sé, me parece que está bien llevado y me parece que es una gran película. Puedo entender, o sea, si vos me decís, si, si los Oscars fueran objetivos y nos pusiéramos todos a ver las 10 películas y dijéramos, ¿merece ganar el Oscar? No, no, claramente no. Porque a mí me gustó más One Bad After Another, me gustó más Marty Supreme. O sea, están más o menos ahí igual, ¿eh? No es que hay tanta... Hay un poco de diferencia, pero no hay una diferencia abismal para mí. En torno a las que más me gustaron. Después Sentimental Value, ¿no? Que Sentimental Value es una película muy también de Oscar. Porque tiene un drama familiar, porque tiene algo que se tiene que resolver, el cine funcionando como ese motor para que se resuelva. Así que a mí no me parecería descabellado que gane, ¿no? Eh, no sé si todo conduce a Sinners. A veces pasa que se termina yendo para otro lado las decisiones, no termina siendo tan directo. Eh, entonces, bueno, veremos qué sucede en torno a eso, ¿no?